Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy, como siempre, me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Servidor Juan Carlos Padilla los saluda. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Por fin se nos hizo, mi querido Héctor. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Ceci. Juan Carlos, de verdad es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues yo quiero hacer mis aportaciones de historia porque... yo creo que se pueden hacer muchas cosas con el trabajo de historia, con ideas. Este va a ser un buen proyecto, un buen programa. Héctor Hudson es nuestro invitado el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _, en Instagram, Revista Por Escrito. Nos pueden también seguir a través de los canales de Spotify, de YouTube. Estamos en iHeartRadio, en iVoox. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Saludos a la Universidad de Claustro de Sor Juana, la Universidad de Anáhuac. Pues vamos a desentrañar la historia, ¿no? Vamos a desentrañar a un autor que tenemos que rescatar. Un autor maravilloso, ¿eh? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Fíjate que el pretexto del día de hoy es uno en el que vamos a tratar de corregir una injusticia, y es la injusticia del olvido. El día de hoy vamos a hablar de un autor, a ver si me adivinas, Juan Carlos, es austriaco, nació en Viena, fue un autor, un hombre muy cosmopolita, viajó, huyó, debo de decir, se fue a vivir a Londres, estuvo un tiempecito en Nueva York, terminó en Brasil, en una ciudad que se llama Petrópolis. ¿Te di suficientes datos? Al principio estaba pensando en Sigmund Freud, pero ya al final no, ¿verdad? No. Mi querido Héctor, ¿cuál es el personaje del que vamos a hablar? Pero es que fíjate, con toda la descripción podemos pensar un montón de gente. Hannah Arendt, los mismos miembros del Círculo de Viena. Claro. ¿no? Pero bueno, pues en este caso estamos hablando de Stefan Zweig. Stefan Zweig, precisamente yo creo que la clave está en hablar acerca de él cuando termina en Brasil, en Petrópolis. Sí. Petrópolis está cerca de Río de Janeiro, bueno, es parte de Río de Janeiro. Y bueno, pues la verdad es que es un autor muy prolífico. Lo que dices tú de la parte cosmopolita verdaderamente es impactante. Sí. Es un hombre de gran mundo, de gran visión de su tiempo. Él tiene 3 etapas de su vida. Hay una biografía que habla acerca de esas 3 etapas. Y el mismo libro que él escribe al final, el último libro que escribió en su vida, con este se despide. Precisamente fue como un testamento. Se llama El mundo de ayer. Y con este libro él se despide del mundo. Termina el libro y se suicida. Se suicida en Petrópolis, precisamente. Sí, con su mujer, ¿no? Se suicida con su mujer. Su mujer se llamaba Lotte. Es un personaje quizá menos conocido que el resto de los autores que a veces hemos hablado, pero justo tenemos que sacarlo de este olvido en el que se encuentra, ¿no? Sí. Es una situación un poco extraña de Stefan Zweig, porque no es que sea completamente desconocido, pero no es un autor tan leído. Y por eso queremos hacer el programa, para poderlo rescatar, porque además, y esa es una de las preguntas que yo quisiera hacerle a mi querido Héctor Hudson, es ¿qué pensaría él de la Europa, su amada Europa, en estos tiempos? ¿Qué pensaría del mundo en estos tiempos? Imagínate. Fíjate que su momento, creo que hay varias ideas aquí que podemos platicar. Una, su momento fue de gran popularidad. Exacto, es que eso es increíble. Sí, fue el escritor más popular del mundo en ese momento. Súper traducido, muy leído, ¿verdad? Estaba leído en 30 idiomas diferentes. Estaba publicándose, él publicaba muchísimos libros y parte de sus 3 etapas de la vida tienen diferentes características. Pero yo creo que la más fructífera, la de más contenido, es la última. La que se da desde que él sale de Viena en 1933, perseguido por los nazis. Termina pasando
dos fenómenos para que saliera. Uno es que se metieron a su casa los policías en Qué Salzburgo. barbaridad. Él dejó de vivir en Viena, se fue a vivir a Salzburgo, es verdad. y ahí se metieron a su casa y los policías destruyeron sus cosas y todo además fue el pretexto, porque además ya sabes, imagínate, para ese programa de televisión se metieron diciendo que buscaban arroz Ah, bueno. y destruyeron un montón de cosas. Pero después en Alemania se ordenó la quema de sus libros. Hay una hoguera. Ahí tengo por aquí una fotografía de ese momento. A ver. Entonces, sucede que él va a quemarse sus libros, los van a quemar, y la verdad es que es una tragedia Imagínate, que quemen en público los libros. También quemaron los de Hannah Arendt y quemaron de varios También, judíos. claro. Y todo el motivo era que los quemaban porque eran judíos. A ver si encuentro la foto, La ahorita foto se de las la paso. tragedia, Pero claro. bueno, y precisamente después de su muerte, en 1942, cuando no ha terminado la guerra, él muere porque cree que el mundo ha caído, se ha perdido, se perdió totalmente. Es lo que narra en su libro. Se perdió la grandeza del mundo. Y pensaría hoy, nada más por terminar el comentario, hoy pensaría que nuevamente estamos pasando por un fin de un mundo que teníamos, que comprendemos diferente. Hoy es descarado, ¿no? Y te A mí digo una me cosa, gusta decir que es... ¿Perdón? Yo creo que esa desilusión que él tiene era una desilusión muy compartida también por muchos artistas de ese tiempo. Quizás si hubiera tenido un poquitito de paciencia las cosas se hubieran compuesto, pero quién sabe, ¿eh? Porque la composición de Europa en este momento pues es muy complicada. Vean nada más y cómo no se iba a desencantar. Aquí tenemos una foto que en donde se ve un poquito más arriba, un poquito más abajito, ahí está bien, una cosa de terror. O sea, a mí también me hubiera desencantado mucho que hicieran eso con mis libros, imagínate, Juan Carlos. No, bueno, estoy pensando que hay novelas que refieren este tipo de acontecimientos. Estoy pensando en Fahrenheit 451, donde se da la quema de unos libros que terminan siendo la memoria de las personas. Pienso en un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que nos habla del siglo corto, ¿no? Y Stefan Zweig, de alguna manera, vive el final de esa gloria del siglo XIX y la tragedia del XX. Por eso es que su visión de Europa es una visión amplia, una visión de desarrollo, de progreso bien entendida, porque le tocó vivir quizá la mejor de las Europas y la gran tragedia. Por ahí relata, en solo 30 años todo se vino abajo y ya no fue capaz de soportarlo. Por eso preguntábamos qué pensaría él en estos días de Europa, que a mí me gusta decirlo así, es un lugar muy bello, pero es como un viejito en fase terminal, porque en términos económicos, en términos mundiales, Europa cada vez es más pequeñita, parece que Europa se le puede pasar cada vez más fácil por encima y Pregúntale a sigue Trump. siendo la cuna, por lo menos, de la cultura occidental. ¿Qué es para ti Stefan Zweig, mi querida Ceci? Fíjate que yo lo comentaba, Stefan Zweig es un desconocido al que quiero conocer. Leí la biografía que él escribió de María Antonieta, pero la leí en la prepa. Entonces tú sabes que de repente las relecturas te pueden volver a sorprender. Y hablábamos de, pues, esta como crueldad y angustia que se refleja en esta novela. Y el guión nos habla de algo muy fuerte que experimentó Stefan Zweig, que es la impaciencia del corazón. Eso que a mí, ay, no sé, la piedad del débil, la piedad verdadera y todo esto como motivo y pretexto para poder escribir. ¿Y a ti qué te fascinó de Stefan Zweig? ¿Qué es para Fíjate ti que Stefan Zweig? Es que para mí ha sido una evolución. Yo lo leí con un primer libro que se llama Fouché, El genio tenebroso. Uh-huh. Fue un libro muy popular en los años 80, que fue cuando empecé yo a dar clases de historia. Y sucede que ese libro te narra todo un factor psicológico del personaje. Y cómo va logrando superar una serie de problemas. Fouché es un personaje que participa en la Revolución Francesa, Okay. pero que va a superar enemigos durante el terror, que lo quieren matar. Va a superar la época de Napoleón, que lo quiere acabar. Uf. Y después va a colocarse en el nuevo gobierno cuando regresa a la realeza con Luis XVIII. Uh-huh. Va otra vez a tratar de colocarse y se coloca, pero después ya va a empezar a entrar en la tragedia.
Ok. Precisamente un factor importantísimo que acabas de nombrar es que Stefan Zweig explota la derrota triunfante. Como que el derrotado, los personajes que él utiliza, son derrotados, pierden, pero en esa derrota es que logran de repente verse cosas virtuosas, cosas valientes o cosas valiosas, aprendizajes. Esa idea de la derrota triunfante es valiosísima. Vamos a dejarlo allí con la idea de la derrota triunfante porque se nos terminó ahorita la sección. Ay, qué rápido. Vamos a brincar a la siguiente y vamos a seguir esta rica conversación más adelante. Vámonos. Pretextos literarios. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustada sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. Y hoy estamos hablando de un autor muy interesante, como polifacético, y claro que sí, estamos hablando de Stefan Zweig, que fue, a ver, empecemos por ahí, ha sido uno de los autores más traducidos, definitivamente fue el autor más traducido en la década de los 30 del siglo XX. No solo era lo que hoy conoceríamos como un bestseller, sino que tenía una capacidad para vender libros en idiomas tan distintos que lo convirtió en la primera estrella editorial de las letras globales. Zweig era un editor despiadado consigo mismo, era un hombre en extremo crítico con su pluma y se daba una enorme importancia a la repercusión que tenía cuando cualquier texto salía de las manos del autor para llegar a las manos del lector. Solía escribir borradores extensos para luego limpiarlos y dejar solo la esencia. Decía que el secreto de su éxito era eliminar todo lo que pudiera aburrir al lector, una técnica que hoy llamaríamos como de un ritmo cinematográfico, una técnica que además agradeceríamos de muchos de muchos autores que escriben nada más por escribir. Su única novela terminada, a pesar de tener decenas de libros, la tituló La impaciencia del corazón. El resto de su ficción son novelas cortas, ya que creía que la intensidad psicológica se perdía en textos que eran demasiado largos. Fíjense que les voy a decir algo chistoso. Seguramente ustedes han visto la película The Grand Hotel Budapest, que está, o sea, es cómo se relaciona con Stefan Zweig, es que está basada directamente en ambientes de la novela de Zweig, especialmente esta capacidad para retratar la decadencia de esos grandísimos hoteles europeos que de repente empezaron como que a pasar de moda y empezaron a quedar algo deslucidos. Zweig tenía una de las colecciones de manuscritos originales más importantes del mundo, pero no solamente quería los papeles, quería la energía de los genios, la quería como absorber. Tenía el escritorio de piedra de Goethe, hasta el catálogo de obras de Mozart. Al final de su vida tuvo que vender o regalar esta colección para poder huir de los nazis, y eso pues ya se podrán imaginar que le rompió el corazón. Se peleó con Thomas Mann, generó una tensión intelectual entre ellos, y Mann, más político, más combativo, criticaba a Zweig por ser demasiado tibio y por no usar su fama para atacar directamente a Hitler, con nombre y apellido, Mann lo veía como un esteta que vivía en una burbuja. Zweig veía a Mann como alguien que ensuciaba el arte con la política. ¿Del lado de quién estarían ustedes? El suicidio de Zweig y de su esposa Lotte en Brasil no fue un impulso, fue una escena casi editorial, podríamos decir. Dejaron cartas de despedida perfectamente redactadas. Sus perros se los encargaron a los vecinos y ambos se vistieron de manera impecable antes de ingerir el veneno. Sí, se ingirieron arsénico. Algunos críticos de la época, muy cruelmente, dijeron que fue su último acto de impaciencia. Fue prohibido por los nazis en 1933. Sus libros fueron arrojados a las hogueras. Lo irónico era que un escritor tan
tan rentable, tan popular, incluso después de haber sido prohibido en Alemania, los editores lo rescataron y siguieron vendiendo sus libros en secreto, porque Zweig siempre fue dinero seguro. Ay, el momento estelar describe cómo Magallanes convence al rey de España, y la narrativa de este hombre lo ilustra como una persona que fue rodeado de muchas traiciones en un océano desconocido, que mantiene una fe casi fanática en su propia idea. Ese es Stefan Zweig. La Biblioteca Redonda. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Nos habíamos quedado al inicio del programa con un concepto importante. ¿Te gustaría que empezáramos por ahí? Me encantaría, porque además esto de fracaso triunfante derrota triunfante me pareció así como que algo glorioso, un oxímoron maravilloso. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. Fíjate que vale la pena, pero eso creo, vale la pena compararlo con un autor metodológico, filósofo del mismo tiempo, que se llama Walter Benjamin. Walter Benjamin es un autor judío, está huyendo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo persiguen, él va a terminar huyendo a Cataluña, Sí. y ahí se va a suicidar. En Portbou, exactamente. Entonces, al final, Walter Benjamin, su gran aportación a la metodología histórica es hablar de reconocer al vencido, reconocer al que fue derrotado, porque la historia, precisamente, sí es cierto, está escrita por los ganadores. Y la cosa, según Benjamin, es, no, pero es que no debe ser así. Vamos a hacer una memoria histórica de los derrotados. Yo creo que algo debe de tener o el momento o la influencia entre ambos autores, pero al final Stefan Zweig va a ser un personaje que explota un poco esa idea, pero lo explota de manera un poco más romántica. Yo creo que eso hay que juntarlo con que también fue amigo de Freud. Freud habla del psicoanálisis, del inconsciente, del subconsciente, y entonces habla acerca de que uno termina haciendo cosas sin que sean parte del consciente, ¿no? Espero no haberme ido a la estratosfera. No, está bien. Entonces, aquí vemos la presencia en unos grandes libros. Ahorita hablaste de Impaciencia del Corazón. Impaciencia del Corazón es un libro que habla acerca de un personaje, de un teniente que asiste a una fiesta de un doctor en Viena. Y a la hora de que asiste a la fiesta ve a una chica que es muy guapa, que está sentada en un sillón. Y él va y después de atreverse y hacer todo un esfuerzo para ir a acercarse con la chica, le invita a bailar. Y ahí se da cuenta de que la niña es paralítica. Ay, qué pena. Entonces, pues se avergüenza muchísimo. Híjole, sí. Luego recibe una especie como de reclamo del papá, del médico que le invitó. Entonces se va de la casa. Pero entonces ya empieza aquí a ser un problema psicológico. Y los libros de Stefan Zweig están rodeados de ese tipo de cosas. Yo creo que ese es uno de los libros más maravillosos y es su única novela. Wow. Su única no me novela. des un spoiler, pero ¿vuelve a esa casa? Sí. Tiene que volver, ¿verdad? Va a volver y vuelve porque está avergonzado. Ah, caramba. Entonces, a la hora de estar avergonzado, va y se disculpa. Ajá. Pero después, pues ya se hace como amigo de esta niña. Ajá. Y ahora va un poco por compasión. Entonces Upa. ya el tema ha evolucionado. Que es uno de los temas centrales de Zweig, ¿no? El tema de la compasión. Sí. Y después empiezan a presionarlo socialmente. Pues ya me porque, oye, imagino. ya se van a casar. Ah, Ya no te tengo que contar más porque si te lo cuento te voy a echar a perder el Claro. libro. Es una novela riquísima en su lenguaje, es valiosísimo lo que lees, de verdad es que te pasas las páginas así de una manera impresionante nos aventó anzuelo y para sucede atrapar que, lectores. Pues de eso se trata. el libro tiene un final precisamente de la derrota triunfante. Wow. Voy a aprovechar el momento para decir que hay al menos dos, no son las únicas, editoriales que han publicado, si no toda la obra, la mayor parte de la obra de Zweig. Por un lado tenemos Editorial Acantilado, y ahora en la Feria del Libro de Guadalajara en 2025 descubrí Alma Editorial.
y Alma Editorial está haciendo el esfuerzo de publicar toda Wow. la obra de Stefan Zweig. Me quedé con ganas de agarrar todos los libros de Stefan Zweig ahora que estuve en la FIL, pero pues no hay cartera que aguante, ¿verdad? No. ¿Sabes qué es lo que te digo? Me Bueno, gusta. puedes acudir a sepan cuántos, ahí hay algunas publicaciones. No, varias. son- Está que María son más Antonieta, económicas, las está básicas, Fouché, ¿no? está Impaciencia del Tienes Corazón. razón. Yo creo Ahí que María están varios. Antonieta yo la leí en esa edición de Porrúa de sepan cuántos a doble columna, ¿no? Y son baratísimos, Son vale. baratísimos. Sí, esos son los más accesibles. A ver, creo que una de las características importantes de Stefan Zweig es que él hizo muchas biografías y él aprendía de la experiencia de otros, entendiendo además cuáles son los momentos fundamentales por los que un personaje termina siendo el personaje histórico que fue. Solo por mencionar algunas de las biografías que desarrolló. Va a hablar de María Antonieta, que ya lo Sí. dijimos. Va a hablar de María Estuardo, que también es un personaje al que hay que comprender en su complejidad. Va a hablar de Joseph Fouché, el camaleónico del que ya nos hablaba Héctor al inicio del programa, Erasmo de Rotterdam, otro de estos personajes que ha sido muy manoseado por todos lados, Américo Vespucio, ¡Qué y sorpresa! entenderlo, Ajá. Honoré de Balzac, Sí, al que evidentemente. en honor Ajá. tenemos que hacerle un programa, programa, mi querida estoy de Ceci. Va a hablar de Magallanes, va a hablar de, va a hablar de tres maestros. Tápate los oídos. Ay, Cecilia sí, Durán. no, por favor, Los tres maestros son censuremos Honoré de esa parte. Balzac, Charles Dickens Ya, estoy de acuerdo. y mi ya. amado Dostoyevsky, Ah. por supuesto. No le hagan caso. Va a hablar de Michel de Montaigne. No hay gente perfecta, se tropezó también el Va a maestro. hablar de Zweig. uno de los poetas malditos que es Verlaine. En fin, creo que una de las características, una de las cosas importantes que hay que entender de Zweig son sus biografías. Pero yo quiero preguntarle a Héctor, una persona que no ha leído Zweig, ¿por dónde debe empezar? Yo creo que puede empezar por María Antonieta, tal vez por Impaciencia del Corazón. Ay, pues sí. Es un autor extraordinario. ¿Sabes? Yo creo que te atrapa otro libro que además está muy fácil de leer, que es el de Momentos Estelares de la Humanidad. Ah, qué padre. Y hay dos libros de Momentos Estelares de la Humanidad que él hace. Pero el primero habla acerca de varios eventos que son muy impactantes y son textos de 15, 20 páginas y vuelve a pasar otro momento estelar de la humanidad. Qué padre. No sé si te acuerdas de la canción de Mecano, de los héroes de la Antártida. Ay, ¿cómo no? Esa habla del Capitán Scott. Ajá. Si te fijas, Es uno de ellos. esa es la derrota triunfante. Sí. Él llega al Polo Sur y sucede que ya llegaron los noruegos. Y ahora empieza su viaje de regreso. Y la canción habla acerca de eso. La sacaron precisamente de uno de los momentos los estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Aquí lo tengo aprovechando, yo hubiera pensado cerrar con este texto, pero sé que Héctor quiere hablar de otras obras. Fíjense, en estos momentos de la humanidad se habla de Cicerón, una derrota triunfante también con Upa, su sí. muerte, la conquista de Bizancio por Mehmet II, dice aquí, la huida de la inmortalidad, que es precisamente el descubrimiento del Pacífico, la resurrección de Georg Friedrich Händel, Wow. dice aquí el genio de una noche, que es sobre la composición de la Marsellesa, el minuto universal de Waterloo, que cambió la historia de la humanidad, esa Es batalla. maravillosa Sí. esa parte, ese texto. La elegía de Meriban de Goethe, que también Ok. se va a enamorar de una mujer mucho más joven que él, Sí, sí. el descubrimiento del Dorado, Sáltate el que sigue. el momento histórico de Dostoyevsky, que estuvo a punto de ser fusilado Sí. y quien nos habría dejado sin un genio, no solo de la literatura, sino del pensamiento universal. Ay, Lenin. Habla también de León Tolstoy, por supuesto. Sí. La lucha por el Polo Sur, Ah, la del Capitán Scott. exactamente. Dice aquí el tren sellado, que es esta situación de Lenin en la Revolución Rusa. Ay, yo quiero que me cuentes de eso. Y el fracaso de Wilson, presidente de Estados Unidos, Uf. en el término de la Primera Guerra Mundial. Esos son esos momentos estelares de la humanidad de los que va a estar hablando Stefan Zweig. Compláceme. Yo quiero que me digas de qué se trata eso del tren sellado. El tren sellado. Lo que Ajá. pasa es que fíjate que Lenin es un personaje que ya los rusos ya tenían una ideología, una propuesta de revolución. ¿Por qué? Porque vivían en el feudalismo. O sea, y ese es el proceso que había pasado en todos los países o en muchos países europeos en el siglo XIX.
Entonces a su hermano lo van a matar en una revuelta en 1905. Al hermano de Al Lenin. hermano de Lenin, el hermano mayor. Entonces él después se va a quedar haciendo una serie de estudios, ideas, propuestas para hacer una revolución. Cuando estalla la revolución del 17, que estalla en febrero, ahí toman el poder ciertos príncipes y ciertos grupos poderosos que tienen al zar como títere. Logran ganarse un poco la parte como parlamentaria, como para distribuir el poder. Pero la revolución importante va a ser en octubre. Bueno, estamos hablando de 1917. Al mismo tiempo está pasando la Primera Guerra Mundial. Ok. Y en la Primera Guerra Mundial, los alemanes no han podido ganar. No pueden ganarle a los rusos. Entonces tienen una extraordinaria idea, que es, ¿sabes qué? Hay un revolucionario que huyó de Rusia, que vive en Suiza. Y si lo mandamos, va a levantar a la gente en armas en Rusia, y ahí sí sacamos a Rusia de la guerra. Ok. Y es lo que muy hacen. militar. Entonces van a Suiza, toman a Lenin, lo suben a un tren y lo van a sellar, lo van a soldar. Van a Hola. soldar todas las puertas, las ventanas con rejas. No puede salirse hasta que el tren llegue a Rusia. Ajá. Entonces el tren va a llegar a Rusia y va a ser abierto nuevamente ahí. Y es ahí donde va a salir para empezar la revolución de octubre. Que van a ser los bolcheviques, va a traer el ejército rojo, va a haber otra serie de eventos Qué después. anécdota. Pero esa anécdota del tren, pues es algo sorprendente. Nunca te imaginabas que lo hubieran agarrado en Suiza, que lo hubieran llevado en un tren sellado y que los alemanes lo hicieron para ganar la guerra. Wow. Cosa que al final no lograron porque después van a perder contra Francia y contra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Wow. Muy bien, ahora imagínense las clases con Héctor Hudson Justo de eso historia en la estaba pensando. preparatoria. O sea, imagínate que aquí estamos verdaderamente atrapando el interés de un montón de lectores, ¿eh? Sí, Qué sí, padre. sin duda. ¿Qué otro libro vale la pena leer de Stefan Zweig? Yo creo que este libro, el de El mundo de ayer. El mundo de ayer. El mundo de ayer es su último libro. Él se va a morir en Petrópolis, en Brasil, porque está huyendo. Al final no se va a sentir bien en Estados Unidos, siempre se siente en el exilio, un exilio que no comprende. Ve el mundo que él había vivido, él había sido un gran cosmopolita, además nada más comento un tema previo, él era coleccionista, tenía cosas, llama mucho la atención por su trabajo de coleccionista, tiene un Padre. escritorio Ajá. de Beethoven. Tiene una partitura de Beethoven y uno puede ver de repente en la partitura, puedes ver cómo escribe Beethoven, todo intempestivo, todo su carácter era acelerado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una partitura. Pero tenía una partitura de Mozart. Fíjate que además lo interesante es que la partitura de Mozart la tenía rota de una orilla en donde tenía una serie de notas. Y después de haber tenido mucho tiempo esa partitura, fue a una subasta y en la subasta subastaron esa tira que no tenía en su partitura. ¿Qué te parece? Y Sí, él la fue a hizo buscar. todo, imagínate, para él es todo un problema conseguir claro. el dinero para meterse a la subasta para comprar la parte que le falta de su partitura. de Era Mozart. como de Y vicio, la ¿eh? Claro, compró. no. Sí. Tenía un montón de cosas, ¿eh? Tenía una pluma de Goethe, tenía carteras de diferentes autores, ¿Qué te tenía unos escritos de diferentes ¿Y personajes. dónde está todo eso ahorita? Se perdió. No. Todo eso se perdió precisamente por cuando huyó. favor. Sí, probablemente Se metieron lo los quemaron. nazis Muy probablemente. Tal vez se lo robaron y se lo También. llevaron a diferentes lados, porque son cosas de colección muy valiosas. Imagínate muy valiosas. que a lo mejor alguien que quemó el escritorio de Beethoven, o sea, nada más o la partitura de Mozart y no supieron lo que estaban haciendo, o vete a saber en la casa de qué rico japonés esté ahorita. Sí, claro. También. Sí, seguro. También. Seguro. Al final, Wow, qué interesante. eso lo narra en este libro. Ay, qué bonito. Hay una anécdota que narra en el libro que está muy interesante. Ajá. Fíjate que, viene como a la mitad, en donde él al principio no siente esa tendencia a hacer la derrota triunfante desde el primer momento. Como que hace muchos poemas, hace muchas elegías, hace muchas historias bonitas, y más o menos empieza a pegarlas, empieza a ser popular y escribe muchos ensayos, biografías. Pero sucede que de repente se le ocurre hacer una obra de teatro. Y entonces a la hora de hacer su obra de teatro,
hay dos actores que son los más famosos del mundo. Uno es alemán y el otro es austriaco. Y el actor alemán, rápidamente él mandó, cuando escribió su obra, la mandó a diferentes teatros a ver si a alguien le interesaba. Pues el máximo personaje, el máximo actor de la historia del momento en Alemania, el mejor actor, lo buscó para decirle que quería que fuera a Berlín, que fuera porque van a montar su obra. Él estuvo viéndolo ensayar sobre su obra. Ajá. Y pues él viajaba de Berlín a Viena. Ajá. Y cuando compró finalmente, porque iba a ser el estreno una semana antes del inicio de la obra de teatro, dice, es que uno no puede cantar victoria de tu obra hasta que se abre el telón. Ahí, claro, ¿no? claro. Y sucede que una semana antes le hablan por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? El actor se enfermó. Y al final él creyó que le estaban poniendo el pretexto de que no iba a presentar su obra y que se muere. Se muere, sí, sí es cierto. Y luego, pues sucede que ya él creía que ahí estaba terminada su obra, lo vio muy mal ese tema. Y sucede que el otro actor, el vienés, quiere hacer su obra. De todas maneras, claro. Entonces toma su partitura, vuelve a ensayarlo, vuelve a escuchar todos los escritos que había hecho y también se muere. Qué crueldad, Antes o sea, de qué crueldad poder- de destino, no puede ser. Bueno, pasaron 25 años y él ya no escribió obras de teatro porque dice, es que no, me va mal con Ya las no, obras de ya teatro, ¿no? Bueno, y sucede que Muerte en el escenario se llama. hay un personaje que dice, oye, yo quiero montar tu obra, ¿no? Es la obra de Tersites, es un némesis de Aquiles en la guerra de Troya, ¿no? Ajá. Y entonces sucede que al final él dice, bueno, está bien, vamos a ver si la montamos y ve quiénes son los actores, ¿no? Y dice, no, bueno, aquí ya no hay nadie conocido. Entonces ya, la maldición ya se pueden ya ir. no va a Ya no me estar, ¿no? Bueno, pues sucede que el que se muere es el director. No, bueno. No, no estaba destinado a maldita, ser. sí. No, No. no. Bueno, hay un cuarto momento en el cual se le Ok, muere a caray. otra persona porque ¿Quién? le piden una traducción de un libro, un amigo de él, italiano. Úchala. Su mamá era italiana. La mamá Ajá. de Stefan Zweig era italiana. Él sabía hablar varios idiomas. Sabía hablar alemán, francés, italiano, español, Y portugués. portugués, claro. Sí. Entonces, al final, precisamente en Brasil se la pasa dando también conferencias. ¿Por qué se fue a Brasil? Por- Esa era la pregunta que iba a hacer también. Sí, ¿por qué Brasil y no ¿Por qué México? Brasil? Que es a donde Ajá. mucha gente terminaba cayendo. Fíjate que para él fue un placer, era como el mundo del futuro, diciendo aquí ya no hay problemas raciales. Por supuesto que él huyó por un problema racial. Sí, claro. Él ve un mundo de grandes oportunidades de crecimiento, un mundo lleno de vida. La misma gente de Brasil la vio muy alegre, muy animosa, muy fiestera, y eso es lo que le Muy gustaba. diferente a los austriacos. ¿te Claro, imaginas? muy- Incluso tiene un libro, ¿no? Llamado Brasil. Ese no lo conozco. Estoy casi seguro, por ahí lo debo tener, alguna de las reliquias de mi abuelo. Fíjate, Estoy sí. casi Por seguro, más me cazador- puedo equivocar, pero estoy casi seguro de que hay un libro de Zweig llamado Por más cazador de libros de Zweig que soy, no he encontrado ¿No? ese libro de Habrá que Brasil, buscar, ¿no? A lo mejor estoy yo cometiendo ver. el error, pero habrá que buscarlo. Tengo por ahí cierta noción. Brasil, país del futuro, 1941. Es Ah, un y ahí artículo. está la explicación, Es un artículo. Ajá. Ese no, yo lo vi como artículo Ah. de una publicación, pero no lo vi como un libro, no lo conozco como Te lo voy a libro, buscar porque lo debo tener. Es un libro, debe estar además publicado en la Es un década de los ensayo, 50, ¿sí? efectivamente, que evoca con precisión la historia, cultura y potencial brasileño, posicionándolo como bien decías, como la esperanza, ¿no? Sí. No nos queda mucho tiempo. ¿Algún otro libro? Yo tengo por aquí novela de ajedrez. No sé si la has podido sí, leer. esa es muy psicológica. Depende qué tanto eres muy aficionado al ajedrez, qué tanto eres muy aficionado a los textos que tienen un contenido psicológico. Es un gran libro, ¿eh? Es un grandiosísimo libro. Yo creo que también el que ha jugado ajedrez sabe que sí tiene una tensión psicológica muy importante. ¿Algún otro libro? Nos quedan 2 minutitos para terminar el Magallanes. programa. Magallanes. Es un libro que también está escrito durante su exilio. Él va a viajar en un barco. Y a la hora de ver el barco y ver el mar y ver la inmensidad de lo que se enfrenta un barco moderno de 1940,
pues sucede que dice, como en una cáscara de nuez, que eran los barcos del siglo XVI, viaja Magallanes para circunnavegar. Sí. Y nuevamente es la derrota triunfante, ¿no? Lo van a matar y no va a llegar al final de su trayecto Magallanes, pero es una obra valiosísima, ¿eh? Muchas gracias por Pues acompañarnos. hay que cerrar el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca, nunca dejarlos ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Tenemos que hablar de otros autores. Seguro. Felizmente, pues se terminó esto, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción, que su vida literaria sea gozosa. Muchas gracias. Conversaciones. Ultimátum. Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde. El mundo de ayer, Stefan Zweig. Por escrito.